Mientras tanto, entonces vamos a dar inicio. Ya, listo, perfecto. Buenos días, mi nombre es Mawampi Guzmán Somoza. Soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema súper interesante como lo son las neurociencias dentro del ámbito educativo. Recordemos que acá en el Instituto Claustro, a nosotros, los profesores, nos agrada compartir con ustedes el conocimiento y que exista una reciprocidad para que el aprendizaje sea realmente significativo y ustedes puedan aplicarlo en el aspecto emocional, en el aspecto familiar, en el ámbito laboral y en cualquier aspecto que ustedes necesitan aplicar los conocimientos que aquí se dan. Por ello, es importante la participación. Nosotros desarrollamos eh, las ponencias y dentro de ese mismo desarrollo vamos a dar oportunidad para que exista un feedback y de esta manera también sus compañeros pueden utilizar y escuchar las experiencias que ustedes tienen, así como si existen dudas, ustedes la pueden en ese momento disipar. Vamos entonces a presentar la pantalla. Ok, muy bien. ¿La pueden observar? Sí, buenos días. Buenos días. Ok, las, Buenos días. buenos días. Las neurociencias y la docencia. Recuerden que acá en el Instituto Claustro Gómez, nosotros decimos ser gente bonita. ¿Qué es gente bonita? Es aquella persona que se prepara para los momentos, que es capaz de levantarse ante las adversidades y que cada día está dispuesto a ayudar a los demás para que seamos mejores día con día. Ahora bien, ¿qué han escuchado ustedes acerca de neurociencia? ¿Han escuchado esa palabra o es la primera vez que la escuchan? ¿Los escucho? ¿Es la primera vez que escuchan la palabra neurociencia o ya han escuchado antes ustedes? Amelia, ¿habías escuchado antes la palabra neurociencia? Buenos días. Buenos días. Es algo que viene, que tiene que ser tratado del sistema nervioso. Ok, muy bien. ¿Quién más nos complementa? Buenos días. Buenos días. Bueno, neurociencia es un término que últimamente está tomando bastante importancia, Ok, ya que su objetivo principal es cómo funciona eh, nuestro sistema complejo, ¿verdad? El cerebro, nervios, médula espinal y todo lo que tiene que ver con nuestras funciones básicas, como respirar, el latir de nuestro corazón y también cómo procesamos la información en la toma de decisiones diariamente. muy bien. Muy completa tu definición. ¿Alguna otra persona quiere compartir antes de iniciar? ¿Qué es la Profe, neurociencia? profe, Ujú. entiendo que la neurociencia es como pues la neurona trabaja, capta la información y transmite la información a través de lo que es la neurodidáctica y todo eso. Gracias. Muy bien, muy bien. La neurociencia es el campo de la ciencia que se encarga de estudiar
la estructura, la función, el desarrollo y la evolución del sistema nervioso. Es decir, cómo nuestro cerebro envía señales e interactúa tanto en la conducta como en los procesos cognitivos. Cuando nosotros hablamos de cognición, hablamos de conocimiento, de ese conocimiento que no solamente lo escuchamos en una oportunidad y no lo volvemos a escuchar más, sino que es justo ese conocimiento que escuchamos, que manejamos y que empezamos a comprender a raíz del estudio de esa neurociencia. Antes, las ciencias se estudiaban de forma separada. Desde el auge, la investigación de la neurociencia, nosotros englobamos cualquier área de la ciencia con la neurología, porque como bien el cerebro es el órgano que nos permite a nosotros tomar decisiones, aprender y que además dirige por medio de los neurotransmisores las conductas, los impulsos y envía señales directamente a los diferentes órganos, entonces nosotros podemos establecer a partir de allí que la neurociencia nos va a ayudar a determinar cómo es el funcionamiento real de esa estructura. Existen grandes ramas de esa neurociencia. Está la neurociencia cognitiva, que es la que se encarga del estudio de los mecanismos biológicos que nacen desde la atención, la cognición, el lenguaje y la percepción, como un puente directo de la psicología cognitiva a la neurobiología. Neurociencia afectiva o conductual. Analiza cómo el sistema nervioso influye en el comportamiento, en las emociones y en los estados de ánimo. Neuroanatomía y neurofisiología se enfocan en la estructura física del cerebro y en cómo funcionan sus conexiones eléctricas y químicas, es decir, los neurotransmisores y los potenciales de acción. Neurociencia clínica es la encargada de examinar los trastornos, enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo el Alzheimer, la depresión, la esquizofrenia y el Parkinson. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen familiares, conocen personas, han visto película, han leído un artículo acerca del Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer? Buenos días, Buenos días. saludos. El Alzheimer es cuando la persona ya adulta mayor pierde la memoria Ujú. de forma temporal. Muy bien, Recuerda muy pocas cosas de lo que ha hecho y sobre todo las cosas que han acontecido eh, en, en poco tiempo. muy bien, muy bien. ¿Ustedes conocen por qué se produce el Alzheimer? Es multifactorial, ciertamente, pero hay un factor clave por el cual el Alzheimer tiene una incidencia mayor. ¿Conocen ustedes? ¿Quién tiene el micrófono abierto que por favor lo cierre? Ok. Cuando, como bien dijo el compañero, el Alzheimer se produce eh, generalmente en personas con edad superior a los 60 años y consiste en la pérdida de memoria, especialmente en la anterógrada, lo que hicieron durante los años, el reconocimiento de las personas y la memoria retrógrada, lo presente.
Sucede lo siguiente. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer lo mismo todos los días, las mismas tareas, vamos por los mismos lugares, muchas veces nosotros no realizamos ejercicio físico, sino que nos mantenemos en nuestro trabajo probablemente sentados en un escritorio. Resulta que el cerebro está recubierto por una sustancia llamada sustancia blanca y sustancia gris, que es más o menos como una bolsita, así como la bolsita que ustedes compran para tapar los embutidos, así más o menos es la sustancia blanca. Ella sirve como medio de protección y de aislamiento para el cerebro. Cuando la sustancia blanca se hace más densa, se hace más gruesa, debido a esa situación en la cual nosotros no hacemos nada nuevo, no ejercitamos nuestro cerebro, entonces allí es cuando empezamos a tener pérdida de memoria, porque dejamos de producir las neuronas que se encargan de la neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para reaprender, para aprender algo nuevo, indistintamente de la edad que tengamos. Ustedes han escuchado cuando le dicen a alguna persona de su confianza, mira, yo considero que tú tendrías que cambiar esto, o si hicieras esto de esta forma, creo que te saldría mejor. Y la persona les responde, es que yo soy así, yo nací así, o sencillamente les dicen que ya a su edad no va a aprender nada nuevo. Resulta que por medio de los estudios de la neurociencia, entendemos que sí es posible aprender habilidades, destrezas y desarrollar capacidades que antes no habíamos desarrollado debido a esa capacidad llamada neuroplasticidad. Muy bien. Aparte de eso, cuando nosotros hablamos de las conexiones neuronales, hablamos de algo llamado sinapsis y neurotransmisores. Las neuronas no se tocan entre sí físicamente. Se comunican en un espacio microscópico llamado espacio sináptico. Esta comunicación se da mediante impulsos eléctricos que liberan mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver a una persona soldar, cuando la persona coloca la pistola de calor cerca del lugar, hay un intercambio de electricidad y ustedes pueden ver esas estrellitas. Muy similar sucede en el cerebro cuando se comunican entre sí las neuronas para que nosotros podamos hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando nos acercamos a una vela y está caliente y nosotros tocamos y retiramos automáticamente. Eso lo hace el cerebro en cuestión de segundos por medio de la sinapsis. En las últimas décadas, gracias al avance de la tecnología, neuroimagen, como por ejemplo la resonancia magnética funcional, la neurociencia ha salido de los laboratorios médicos para integrarse el día a día, dando origen a disciplinas como el neuroreferencia, que es decir, la toma de decisiones con relación a lo que nos concierne, que es la neuroeducación. Muy bien. Hasta ahora, ¿hay dudas? ¿Hay comentarios que ustedes quieran hacer? ¿Está todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Ok. Bastante claro, profe. Sí, profe, Qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta escucharlos, me gusta escucharlos. Ok, fíjense ustedes, quiero hacerles una pregunta. Acuérdense que acá no están siendo evaluados, por lo tanto, no hay respuestas negativas ni positivas,
Si existe algún error, pues sencillamente vamos a aprender de él. Ustedes van a aprender de mí, yo voy a aprender de ustedes. ¿Por qué consideran ustedes que es importante ser gente bonita? Ya aclarando que la gente bonita es aquella gente que es empática, gente que es capaz, gente que se prepara y que aporta siempre algo positivo para las demás personas. Yo creo que, perdón, yo creo que nadie tiene la culpa de los problemas que tenga cualquier persona. Ujú. Y ser amable con los demás o ser empático con lo que les pasa a los demás no nos cuesta nada. Muy Y bien. hay muchas personas que necesitan decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué bien te queda ese color hoy. Oye, qué hermosa que estás vestida hoy. Qué bien que te ves hoy con ese peinado. O qué bien que te queda ese corte de cabello. Mucha gente no hace esas cosas y es tan importante a veces ver el rostro cómo cambia cuando tú le dices algo eso así a una persona. Aunque te vean mal como bicho raro porque tú le dices eso. O también yo acostumbro a decir, se te aprecia mucho, por lo menos a mi compañero de trabajo, yo le digo, se te aprecia mucho o se te quiere mucho, porque es importante hacer que, yo por lo menos me gusta hacerlo porque me hace sentir bien y me gusta ver el rostro agradable que la persona pone. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, qué bonitas palabras se sintieron. Buena vibra, gracias. ¿Quién más nos indica? Buenos días. Buenos Profe, días. cuando usted nos dio la definición muy bonita de gente bonita, me quedé con la palabra de ser resiliente, porque lo que comentó la compañera anterior, muy bonito, muy completo y como usted dijo, lo hizo sentir bien a uno, pero a veces hay ambientes en nuestro entorno que quizás no nos ayuda a ser tan gente bonita como nosotros queremos. Ajá. Y tener esa capacidad de resiliencia, de sobreponernos día con día a Ujú. esas situaciones, creo que es lo que nos ayuda a mantenernos siendo gente bonita. Ok, muy bien, muy bien. Eso que estás diciendo también es agradable escucharlo y es importante recordarlo, porque nosotros estamos acostumbrados a expresar lo bonito cuando alguien está enfermo, cuando un familiar ya falleció, cuando ya la pareja no hay nada que hacer. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer lo contrario, a expresar en el momento que lo sintamos sin sentirnos vulnerables o sentirnos que alguien nos puede lastimar. Quiero escuchar a dos personas más, por favor. Buenos días, Buenos profesora, días. compañeros. Bueno, para mí, cuando usted trata bien a las personas, es amable, es comprensible, trata de entender, amén, el carácter de las personas, porque vamos a encontrarnos con personas difíciles, duras, pero muchas veces es como un caparazón que la persona tiene por los diferentes problemas que está pasando. Y cuando usted le da mucho amor a las personas, usted trata de ser comprensible, usted trata de ser diferente, gente bonita, muchas veces vamos a ver el cambio en las personas y ahí vamos a estar tratando con esa persona y vamos a ver que la persona va a dejar de tener esa forma de pensar que yo era así, ahora va a mirar la forma que, wow, yo tenía esto, yo tenía el otro y yo no me daba cuenta, porque muchas veces cuando nosotros le decimos tú eres capaz, tú puedes, tú eres una persona que puede hacer las cosas de otra forma, no, y ya uno poco a poco con esas palabras va transformando, ¿sí? Para mí, yo pienso porque lo he hecho, me gusta mucho tratar, Muy bien. voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en mi vida real,
He ido, cuando fui a laborar a una escuela, había una maestra que casi nadie hablaba con ella, siempre la veía solita, solita, pero no sabía por qué era. Y después entendí, me decían los compañeros, no, es que ella es muy así, como dicen ellos, como agria, apática y no queremos. Pero cuando la persona que a mí me ayudó en mi primer opinino en la escuela fue esa docente y me hice amistad con ella hasta hoy y veo la tremenda persona que es y no es así como la estaban describiendo, sino que son personas que tienen un caparazón, pero el amor para mí todo lo puede, así que hay que ser gente bonita con mucho amor. Así es, Dios le bendiga. así es, qué bonito. Muchísimas gracias. Por aquí hay otra persona que quería intervenir, Elizabeth. Hola, sí, buenos días. Bueno, para mí, gente bonita quiere decir también a las personas que, pues, por X y motivo han pasado por circunstancias, perdón, circunstancias, pues, que le han marcado la vida y a pesar de todas esas cosas por las que han vivido, para mí son gente bonita porque, pues, han superado, ¿verdad? Su proceso, su prueba, su situación, ya sea de violencia doméstica o de un asalto. Son personas valientes, son personas, son una gente bonita porque han sabido salir del hueco, no quedarse ahí en el fango y superar todos esos miedos, todas esas adversidades, todas esas situaciones que, bueno, por cosas de la vida y de Dios, pues que Dios sabe a quién le permite y a quién no las cosas, ¿verdad? Entonces ellos han podido salir de ahí, superarlos y ser una voz de aliento, de consejo para otras personas. Yo siempre digo en lo personal que Dios no se equivoca y que por algo Él permite las cosas. Y esas cosas son las que te ayudan a ti a tener esa palabra, porque tú no sabes en la vida a qué tipo de persona te vayas a encontrar con una situación similar. Y entonces ya tú, como has vivido, Dios te ha permitido vivir esas cosas, ya tú tienes las palabras o cómo aconsejar a esa persona para que esa persona también pueda superarlo como tú lo hiciste, porque así es la vida, pues Dios permite que tú pases por situaciones que otra persona no la ha vivido, pero de repente casualmente estás en el lugar indicado, en el momento indicado y te toca a ti ejecutar algo y ya tú sabes cómo hacerlo porque ya tú lo viviste. Y bueno, eso te hace una gente bonita. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros definimos y recordamos la importancia que tiene ser gente bonita, vamos a trabajar en cuanto a esto. Nuestro recorrido por el aprendizaje. Recordemos que iniciamos con un cerebro social. ¿Qué quiere decir un cerebro social? Acuérdense que no todas las personas pensamos iguales y no todas las personas tenemos la capacidad para aprender de la misma forma. Por esa razón, nosotros vamos a conocer que existen diferentes estilos de aprendizaje y esos diferentes estilos de aprendizaje nos hacen a nosotros que de alguna forma tengamos que adaptar, incluso si hay alumnos con necesidades especiales, adaptar ese aprendizaje para que llegue para todos por igual. Ok, aparte de eso, nosotros vamos a recordar, disculpen, acerca de la neuroplasticidad, no solamente a nivel económico, académico, sino a nivel emocional. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo de los estudios, las personas sencillamente nos evalúan a nivel académico. Nos dicen, bueno, mira, académicamente tienes, si es un aprendizaje que está evaluado dentro de lo cualitativo, decimos, bueno, mira, tienes A, es decir, has alcanzado la mayoría de las notas. Ok, vamos a hablar de eso, Elizabeth. Ha alcanzado la mayoría de las notas o de las competencias. B,
si has alcanzado alguna de las competencias, pero podrías mejorar. Y así sucesivamente. En cuanto a lo cuantitativo, podríamos establecer, bueno, mira, la nota máxima es 10. Entonces, académicamente tienes 10 en matemática, tienes 8 en biología, tienes 10 en educación física. Pero ¿quién nos habla de la inteligencia emocional? Cuando a nosotros dentro del pensum académico nos incluyen alguna materia que sea de orientación y que esa materia de orientación nos sirva además para aprender a identificar las emociones. Muchas veces nosotros le exigimos a los niños lo que ni siquiera de adulto podemos hacer. Le exigimos a los niños que se controlen, que nos digan qué está pasando, pero no les enseñamos lo importante, que es a identificar qué nos afecta. No les enseñamos cuáles son las emociones básicas y que de una emoción básica nosotros podemos establecer muchas veces que exista una relación y que esa emoción básica se una con otra, como por ejemplo, cuando un niño pasa bullying, inicia con tristeza, una emoción básica. Pero, ya va, que me dice el profesor que para que aparezca completa, que le dé clic acá. Ya va. Ocultar panel. Compartir. Bueno, después arreglamos ese detalle porque realmente no consigo y estamos perdiendo espacio acá. Después arreglamos esa parte allí. Hablamos entonces acerca de la importancia de evaluar las emociones. Si nosotros nos enfocamos en la evaluación de las emociones, entonces allí sí podemos nosotros establecer que las emociones también son sumamente importantes manejarlas, porque si nosotros de adultos no les enseñamos a los niños cuáles son las emociones cuando, por ejemplo, un niño pasa bullying en la escuela, pues sencillamente nosotros vamos a iniciar, o el niño va a iniciar, o el adolescente, por una emoción de tristeza porque se siente burlado. Pero luego de eso, nosotros pudiésemos ver incluso que el niño se pudiese combinar en esa ocasión con otras emociones como por ejemplo la ira. Se están burlando de mí y eso me ocasiona ira. Eso me ocasiona una situación de incomodidad. Y como eso me ocasiona una situación de incomodidad, entonces yo voy a agredir a otras personas. No hay una materia, ni a nosotros nos orientan a que es necesario que dentro del aula de clase exista algo que se llame un espacio justamente para que dentro de esa situación nosotros podamos de alguna manera establecer cuáles son las emociones, cómo nos afectan y que además de esto nosotros podamos incluso observar cómo de esa manera podemos ayudar a los niños a que se dé esa situación y que aprendan a manejar sus situaciones sin necesidad de llegar a la violencia. Es importante que dentro del aula de clase nosotros tengamos lo que yo llamo un rincón y que ese rincón nos sirva a nosotros para expresar y sobre todo para validar las emociones de nuestros alumnos, para escucharlos.
Si nosotros aprendemos a trabajar la neuroplasticidad emocional, es decir, el manejo de las emociones, vamos a disminuir el estrés y por ende vamos a tener una respuesta más favorable. Eso lo podemos llevar a la práctica diaria. ¿Cómo lo llevaríamos a la práctica diaria? Todo esto que hemos aprendido por medio de la empatía. Cuando les hablábamos hace unos minutos atrás de la capacidad de resiliencia, de esa capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y poder entender cómo una situación le puede afectar a alguien en muchos ámbitos. Ok. El cerebro social. Neurona espejo como puente emocional. Hace unos años, en Estados Unidos, hicieron un estudio acerca de las neuronas espejo. Resulta que muchas de las personas que presentan psicopatía carecen de esas neuronas espejos que se ubican en la parte frontotemporal del cerebro. Resulta que estas neuronas se van a activar cuando observamos a otros sentir. Es decir, son la base biológica de la empatía. Literalmente sentimos lo que el otro vive. ¿Por qué se estudió esto con los psicópatas? En una necesidad de entender el por qué ellos les era tan fácil causar daño sin necesidad de sentir remordimiento. Sistema límbico es el centro de las emociones. Regula el miedo, la alegría, los vínculos, la memoria emocional, mediante un órgano ubicado en el cerebro, específicamente por debajo del tálamo, llamado la amígdala. Un aula con un clima seguro activa el aprendizaje, reduce el estrés crónico y genera emociones positivas. Corteza prefrontal. El director consciente es la sede del pensamiento crítico, la que nos ayuda a tomar decisiones y nos permite generar una regulación emocional. Se desarrolla hasta los 25 años y el docente puede ser el mejor entrenador. Emociones y decisiones. La ciencia revela que aproximadamente un 70% de nuestras decisiones son emocionales. El cerebro procesa las emociones antes que la razón, de acuerdo con Damasio en 1994. No somos tan racionales como creemos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas decisiones que ustedes consideran racionales han tomado hasta hoy y después, cuando la emoción baja, piensan, yo lo pude haber hecho de otra forma? O tal vez actúe de manera impulsiva. ¿Quién me comenta? ¿Quién nos comenta una anécdota? Buenos días, profesora. Buenos Bueno, días. no es compartir una anécdota, sino el ser humano en sí se siente expuesto a diario, ya que tú vas por la calle, tú vas a un almacén y tú compartes con otras personas y resulta que yo pregunte por un producto y la persona me responda de una manera que no es, para mí no sería lo real y yo le respondería de una vez. ¿Sabe? Ejemplo ese, pues.
Porque en Ok, realidad nosotros los seres humanos estamos puestos a eso, a diario, todos los días, de que tú te levantas, tú sales, tú conversas, una persona a otra, tú no sabes lo que te va a decir, ¿verdad? Entonces tenemos la costumbre de que podemos responder de una vez y puede ser que no lo estamos analizando como, déjame pensarlo o voy a ok, pensar y después, ¿me entiendes? No sé, pienso ok. yo, no sé si estoy en lo correcto o no, profe. Me gusta, claro que sí, muy bien. Gracias. ¿Qué otra persona nos puede aportar? Muy bien lo que dijo la compañera. ¿Qué otra persona nos comunica? ¿Nos comenta? No creo que todas las demás personas, que son 82 personas hoy, tenemos 81 personas racionales incapaces de cometer errores. Profesora, decisiones como algunas de que deciden quedarse en un lugar a pesar de que están conscientes de que no es donde deberían de estar, Muy pero se bien. quedan porque de repente no tienen para dónde irse. Ujú. Me refiero casi como al caso a veces de violencia doméstica, que a veces somos rápidos para nosotros ejercer juicio o señalar hacia esas personas de que, pero ¿por qué se queda ahí? Si sabe que la tratan mal, que se Ajá. vaya, pero ¿para dónde? ¿Pero para dónde? Yo me pongo en Ok, la situación de la mujer que dirá, pero aquí tengo casa, tengo techo, mis hijos comen, me tratan mal a mí, pero a mis hijos no, o qué ya, sé yo, pero son ya. decisiones como ella, en base a que todo el Muy mundo le bien, dice, muy bien. pero no sé, nadie le dice, acá está una casa donde tú te puedes quedar. Me explico, o sea, la ayuda solo está el comentario, pero no Correcto. está la ayuda en sí, la que lo vive todo es La la acción. víctima, la persona. Y esa decisión de Muy ella quedarse hasta lo último, que a veces pues lastimosamente termina mal, pero fue por en base a sus hijos, porque acuérdense que aquí nosotras como madres somos las más sacrificadas por nuestros hijos y a veces tomamos decisiones tan duras, fuertes, Es y esa es mi correcto. opinión. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Ok, Buenos días, profesora. buenos días. Eh, Viendo el caso que usted señala, es que uno toma una decisión con la mente como que no piensa. Entonces Ajá. siento que el ejemplo que da la compañera tiene un raciocinio de por qué se queda allí. ¿Me explico? Entonces, el Sí, tema que usted dice no me ha pasado por experiencia, pero fue el caso que yo vi reciente de que iban dos tipos en Estados Unidos y uno que estaba detrás, mm, parece que el semáforo le cambió a rojo y tenía que avanzar. Entonces el que venía detrás avanzó primero y lo chocó el carro que estaba delante. Entonces ya, se bajó a discutirle al tipo que estaba adelante. ¿Y qué pasó? El tipo que estaba adelante se bajó del carro y era una persona, entiendo yo que era una persona que estaba bien, me explico. Entonces como que ok, le molestó la actitud del otro tipo con que se bajó ya, y él como que se molestó y le pegó y lo pateó, le pegó, aparte de que le pegó, el tipo se cayó y le pegó, le metió una patada en la cabeza y al parecer ya, el tipo se murió. Entonces el tipo que iba adelante dañó toda su vida porque se metió preso, porque lo condenaron a cadena perpetua por el tema del incidente. Entonces, ese siento yo que sí es un ejemplo de que uno no piensa, se deja llevar por la emoción de molestia en el momento y cuando viene a recapacitar ya el daño está hecho. muy bien, muy bien. Una reacción impulsiva muchas veces no solamente afecta a una tercera persona, sino a uno mismo cuando no mide. Muy bien hecho. Ok, muy bien. Excelente. Vamos entonces a continuar. La neuroplasticidad y cómo cambia el cerebro.
Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un estímulo nuevo, es decir, el cerebro recibe una experiencia desconocida. Este va a activar nuevas rutas neuronales. Conexión neuronal. Esas neuronas que se conectan se va a activar y va a generar algo llamado impulso, algo llamado conducta, algo llamado pensamiento. Ese pensamiento va a originar a su vez una conducta. Repetición consciente. Para nosotros crear hábitos, tenemos que repetir de forma constante una acción. El hábito formado, si es positivo, lo podemos mantener. Si es negativo, tenemos que sustituirlo. A diferencia de un vaso de agua que nosotros decimos, bueno, quiero vaciar el vaso y volteamos el vaso y ya está vacío. Para generar un hábito nuevo, nosotros tenemos que sustituirlo por otro hábito. Por eso no es algo inmediato. Respuestas al estrés. La amígdala se activa ante el peligro, liberando cortisol en el cuerpo. El ser humano tiene dos mecanismos de defensa, lucha o huida, y se dispara de forma automática ante una situación en la cual se tenga que tomar una decisión y esa decisión implique un cambio. Antes de tomar una decisión así, es lo más recomendable respirar, pensar claramente, dispersarse y luego dar una respuesta. Dos caminos, lo que siempre nosotros vamos a tener. Reacción automática, es decir, el cerebro activa la amígdala en milisegundos, generando cortisol y adrenalina que inundan el cuerpo y actúa sin pensar. Ejemplo, cuando gritamos, cuando nos bloqueamos, cuando huimos, la ciencia lo llama secuestro amigdalar. Respuesta consciente. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Víctor Frank lo descubrió en los campos de concentración de guerra. Activar la corteza prefrontal nos permite elegir cómo vamos a responder. La neurociencia confirma que respirar profundo, al menos 3 veces, reduce el cortisol y activa el sistema nervioso parasimpático. Por eso es importante tomarnos un instante de silencio antes de actuar. Muchas veces nosotros nos tenemos que responder, que hacer esta pregunta: ¿reaccioné o respondí? Docentes y bienestar. La ciencia establece que un 75% aproximadamente de los docentes reportan altos niveles de estrés. El estrés docente impacta directamente en el aprendizaje de los alumnos. Un docente emocionalmente sano hace estudiantes más seguros. La ciencia de la empatía. Empatía cognitiva, es decir, mediante el conocimiento, versus empatía afectiva, es decir, las emociones. La empatía cognitiva nos permite entender lo que siente el otro desde la razón. Activa la corteza prefrontal. Empatía afectiva, sentir lo que el otro siente. Activa las neuronas espejo. Ambos son esenciales para una docencia transformadora. ¿Cómo el cerebro siente al otro? Las neuronas espejo nos permiten resonar emocionalmente con quienes nos rodean. Somos seres de conexión. Tipos de empatía. Empatía cognitiva, entender lo que el otro siente.
Empatía emocional, sentir junto al otro. Empatía compasiva, actuar para ayudar al otro. Resiliencia docente. Tiene una base neurológica. El cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, la capacidad de reorganizarse, de aprender, de desarrollar habilidades y destrezas, creando nuevas conexiones ante la adversidad. El córtex prefrontal regula las emociones y nos permite responder, no solo reaccionar. ¿Qué es la resiliencia docente? Es la capacidad de recuperarse, adaptarse y crecer ante los desafíos del aula y la vida profesional. No es ausencia de dolor, es transformación. La ciencia establece que los docentes son resilientes, activan el sistema de recompensa dopaminérgico al encontrar significado en su labor, reduciendo de esta forma el impacto del estrés crónico. La resiliencia tiene varios pilares, dentro de los cuales vamos a resaltar. Conexión social. El cerebro humano es social por naturaleza. Las relaciones significativas activan el sistema de recompensa y reducen el cortisol. No estás solo en las dificultades. Propósito claro. Cuando hablamos nosotros de un propósito claro, es saber el para qué. Es decir, activar la corteza prefrontal y orientarla a la acción. El propósito va a transformar el dolor en aprendizaje y nos va a dar un sentido al esfuerzo diario. Autocuidado activo, dormirse, mover, respirar. Eso nos habla acerca de un sistema de regulación nerviosa. Cuidarse no es egoísmo, es la base para sostener a otros. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de películas que a nosotros nos venden como romanticismo el hecho de que una persona sacrifique su vida por otro. ¿Qué consideran ustedes que es eso? ¿Eso es amor o eso es dependencia? Buenos días nuevamente. Puede ser un sentido de protección. Ok, Yo he estado leyendo últimamente temas de cuestiones neurológicas. ok, O sea, cuando uno se enamora de otra persona, en este caso yo estoy muy enamorado de mi esposa, ok, hay un sentido como de protección ok, muy que se bien. activa instantáneamente cuando ves a la persona cuando está en peligro. Por ejemplo, viene un carro y uno puede apartar a la persona, se activa ese sentido de protección hacia la otra persona. Igual también se activa cuando ves a un hijo tuyo en peligro. Ok, ok, muy bien, muy buena respuesta. Ahora, cuando hablamos de una persona que se autolesiona, cuando hablamos de una persona que prefiere o que necesita del otro para estar bien, ¿hablamos de amor o hablamos de dependencia? Dependencia, Dependencia. ¿Por qué dependencia? porque si dependemos de otra persona para ser felices, entonces no estamos siendo nosotros mismos, estamos dependiendo de alguien. Muy bien, excelente. Ok. Neurociencia en el aula.
El cerebro aprende mejor en Buenos días, ambientes... profesora. Buenos días. Bueno, respondiendo al caso del que mencionó la profesora, en el caso de que del maltrato, que me quedo en la casa porque no tengo dónde ir. También Ok, ese es un caso de dependencia, porque según como ella explica, ella también ella dice allí que por los hijos, por esto, entonces también vendría siendo un caso de dependencia, porque ella muy dice, bien. no puedo valerme por mí misma y dependo de lo que mi esposo me pueda ofrecer o le pueda ofrecer a mi hijo. Entonces, ahí también Ok, creo que se aplica el caso ese de la dependencia, si lo vemos de esa manera, porque también hay casos que personalmente conozco donde, por lo del caso del maltrato, la persona no necesita económicamente el esposo, más sin embargo, se queda allí y siendo una ok, persona maltratada. Entonces, hay que verlo también desde los diferentes puntos de vista y en este caso es una dependencia, porque ella va y si yo me quedo ahí, permito que me maltraten, que me hostiguen o que me falten respeto porque no tengo de dónde ir y dependo de lo que esa persona me puede ofrecer. Gracias, profesor. excelente, excelente, muy buena reflexión. Como le digo, y relacionando el tema con lo que dijo el compañero anterior, está el sentido de protección, que Ok, en el mismo caso que indica la compañera, la mamá está consciente de lo que implica irse a otro lugar. Entonces, como tiene niños, ella sabe que los niños pueden pasar la misma suerte de ella, ¿me explico? Entonces, ahí ok, el tema de quedarse es el sentimiento de protección que hablaba el compañero anterior. ya, ok, muy bien, muy bien. Hay que separar los dos conceptos. Una cosa es que yo pueda proteger a alguien porque es un instinto, y otra cosa muy diferente es que yo necesite de alguien para yo estar bien, porque yo como individuo tengo que sentirme bien conmigo para yo poder estar bien con otro. Una vez que yo me sienta bien conmigo mismo y que digo, yo valgo, yo me puedo proteger yo, está muy bien que se active ese instinto. Pero si yo no me quiero, si yo me autolesiono, si yo dependo de esa persona para ser feliz y no la voy a proteger, sino que me muero si a esa persona le pasa algo, yo estoy hablando de una dependencia. ¿Sí queda bien establecido la diferencia o hay dudas? Está claro, profe, gracias. Ok, Todo muy bien. claro, profe. Ok. Vamos entonces a continuar. La neurociencia en el aula. El cerebro aprende mejor en ambientes emocionalmente seguros. Un docente empático activa el sistema de recompensa del estudiante, núcleo accumbens, liberando dopamina, favoreciendo la memoria a largo plazo. Tu actitud bonita, lo que ustedes todos acaban de hacer, es neurobiológicamente poderosa porque nos contagia a nosotros. Cuando ustedes intervienen, otros compañeros lo hacen. Cuando todos están calladitos, nadie se atreve a hacerlo. Ok. Rutina diaria del docente bonito. Mañana con intención. Comienza el día con una intención consciente. ¿Qué docente quiero ser hoy? ¿Qué quiero transmitir hoy? Clase presencia. Conéctate emocionalmente con tus estudiantes. Tu presencia plena transforma el aprendizaje. Descanso, recuperación, pausa activa. Respira, muévete, desconecta. Tu bienestar es parte del currículo. Noche de reflexión. ¿Qué funcionó hoy? ¿Qué emoción predominó? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Anotamos y mejoramos. Herramientas prácticas. Respiración consciente. Activa el nervio vago. Reencuadre cognitivo. Cambia el relato interno. Gratitud activa. Entrenar el cerebro en positivo.
Micropausas restauran la energía neuronal. Impacto real. Docentes emocionalmente inteligentes